Déjame checar la hora rápidamente por acá. 12:21 de la tarde. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Éxodo Radio. Y como ya lo habíamos adelantado al iniciar este programa, pues que tendríamos el siguiente tema con el psicólogo Pedro, nuestro psicólogo de cabecera, como siempre se los digo, que ya lo extrañábamos a Pedro, ¿verdad? Pero bueno, ya está acompañándonos con nosotros el día de hoy, a quien por cierto, pues se agradece bastante el tiempo y el hecho de venir y de estar con nosotros para presentar el tema de trastorno obsesivo compulsivo. Ándale, yo creo que me llamó la atención que ahorita antes de iniciar me pregunta el psicólogo Pedro, ¿tú eres obsesiva? Me dice yo. Bueno, le digo, ahorita conforme vayas desarrollando el tema, al final te voy a decir, vamos a sacar conclusiones, yo creo, si somos o no somos obsesivos compulsivos, ¿verdad? Que está bastante interesante el tema el día de hoy, así que si tú tienes alguna pregunta, algún comentario respecto a este tema del trastorno obsesivo compulsivo, con todo el gusto del mundo puedes hacerlo en los comentarios y aquí le vamos a dar seguimiento con el experto. Pedro, muy buenas tardes, muy buenos días te iba a decir ya, muy buenas tardes y bienvenido como siempre, Pedro. Buenas tardes, Isabel, qué bueno estando aquí otra vez con un tema muy importante y luego que nos aqueja a todos y nos dice, nos jactamos de que somos obsesivos y muchas veces es muy malo ser obsesivo. O no lo aceptamos también quizá, seré yo una de esas que no lo acepta, ahorita lo dudé. Así es, Pedro, pues, ¿qué te parece si iniciamos platicando qué es el trastorno obsesivo compulsivo, que en muchos lados lo simplifican con las siglas TOC, ¿no? Así es, el TOC ya es una cuestión, cuando se vuelve un trastorno, ya nosotros pasamos a lo que es la patología, ya no nos deja vivir normalmente, pero muchas veces no necesariamente tenemos un TOC, un trastorno, podemos tener la compulsión o la obsesión por separado, ¿sí? Que son diferentes. La compulsión es la manía, ¿sí? Los rituales que hacemos, siempre cerramos 3 veces la puerta, o checamos 10 veces si pusimos seguro, o todas las mañanas nos regresamos a cerrar las llaves del gas. Todo eso es una compulsión. La obsesión son los pensamientos que nos vienen a nosotros, y casi siempre son preocupantes o son muy, nos causan miedo alguna aberración. Entonces, pensamos, es que posiblemente si salgo me atropellen, así, tal cual, o si salgo, cuando deje a mis hijos les va a pasar algo en la escuela, ¿sí? Siempre estamos pensando como en una espera angustiosa, siempre nos va a pasar algo malo, ¿sí? Esa es la obsesión, y la compulsión es lo que hacemos repetidamente como rituales, tics, todo ese tipo de cosas es la compulsión. Soy compulsiva entonces, yo creo. Y ya cuando se junta, pues llega el trastorno obsesivo compulsivo, ya que llega una obsesión, una explosión ahí, ¿no? Llega una obsesión, un pensamiento de que si no hago este movimiento o estas cosas, puede que le pase lo que estoy pensando. Entonces yo calmo mi ansiedad, cerrando 3 veces la puerta, pero si la cierro 2 veces, sí le va a pasar. Ok, una más para que ya no le pase. Entonces eso se vuelve un ritual y una costumbre para poder calmar las obsesiones, esos pensamientos obsesivos, para que nosotros podamos estar, ok, ya lo hice, ya me voy, hasta entonces. Obsesión, entonces nos quedamos con que es completamente mental, y compulsión es lo que realizamos, la acción, así es, perfecto. ¿Cuáles serían las causas de este trastorno? Las causas siempre vienen muchas veces por cuestiones de culpas, ¿sí? Estamos hablando que nosotros tenemos 3 posibles estructuras, que es la neurosis, el borderline y la psicosis, pero el trastorno obsesivo, la obsesión, la neurosis obsesiva, se queda en la neurosis, es la más avanzada, ¿sí? Que sí siempre viene por cuestiones muchas veces penosas y muchas veces sexuales, ¿sí? Por cuestiones de... ¿Cómo, pero? ¿Cómo podemos tenerlo? Por ejemplo, la neurosis se desarrolla en la etapa de los 3 años a los 6, ¿sí? Entonces, en esa etapa, nosotros nos empezamos a conocer, a identificar con papá o mamá, tenemos deseos sexuales, y eso nos causa culpa de niños, ¿no? Pero no lo reprimimos. Ya en la etapa adulta salen muchas cuestiones con estas. Por ejemplo, ya les daba un ejemplo yo a unos alumnos de que qué hace una persona cuando, bueno, en las películas, ¿no? Vamos a ponerlo así, cuando es violentada sexualmente. ¿Qué es lo primero que hacen en las películas, no? Pues se meten a bañar. Sí, se meten. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me siento sucio, me siento profanado. Todo eso nos da una obsesión. Si no me baño, esa es la compulsión. Bañarme soy sucia. Y la obsesión es la que estoy sucia. Entonces, me baño con una compulsión para quitarme esta suciedad simbólica que me hace sentir la culpa, ¿sí? Porque puede que en esa violación haya habido un goce. Pero ¿cómo voy a gozar yo si me está violentando? Entonces, causa una culpa. Entonces, es ahí donde llega la obsesión, y la compulsión es una pelea, ¿no? De lo consciente con lo inconsciente. Así es. ¿Cuáles serían los patrones de conducta de una persona que sufre de este trastorno?
El ritualismo que practican ellos, por ejemplo, al salir de casa, ya lo mencionaba ahorita, es un ritual que no puede ser alterado, ¿sí? Si ellos ya piensan, si tienen ese trastorno, siempre van a pensar lo mismo, de que si salen de casa sin cerrar, abrir y cerrar la llave del gas 5 veces, les va a pasar la obsesión, ¿sí? Ese pensamiento que tienen, si no la cierran 5 veces, si la cierran 4 veces, van a ser atropellados en cuanto salgan, ¿sí? Y es ese jueguito también que nosotros vemos de niños, no sé si lo jugamos o si lo jugaste, el que pisara la raya era hijo del diablo, le pasaba algo, pero esa es una obsesión, ¿sí? ¿Cómo es un juego obsesivo de estar pisando las rayas para que no pase algo, ¿sí? Si pisas la raya, pasa esto. Entonces, o sea, va aunado. Ajá, va aunado a la obsesión. Entonces, esa es una característica y también la espera angustiosa, de que siempre la persona obsesiva compulsiva va a tener un pensamiento fatalista, ¿sí? Es que no vayas para allá porque allá pasan siempre cosas malas. Sí, pero no necesariamente me tienen que pasar a mí, ¿sí? Entonces, el obsesivo siempre va a pensar de que si voy a donde pasan muchos accidentes, a él también le va a pasar. Si paso por la carretera donde ha habido 10 accidentes en los últimos 3 meses, yo también me voy a voltear ahí. Entonces es una obsesión y él piensa y piensa y piensa que se agobia demasiado, ¿sí? Entonces no suelen perder esa capacidad de experimentar y de sorprenderse. ¿Por qué? Porque ellos están siempre adelantados, pero no adelantados de la buena manera, sino que siempre están adelantados a que va a pasar algo malo. Entonces esas son las características, el ritualismo y esos pensamientos obsesivos. Y muchas veces las mamás nos pasan eso, los papás, de que es que no vayas a la fiesta o no vayas para allá porque te va a pasar algo malo, ¿sí? Porque ya están pensando ellos en esa obsesión, ¿sí? De que si yo los dejo solos y no los puedo proteger, les va a pasar algo malo. Les va a pasar algo malo. Es muy frecuente escuchar, Pedro, es que él está obsesionado con ella, dice, o sea, hablando de persona a persona, es que ella está obsesionado con él o él está obsesionado con ellos. ¿Qué hay respecto a eso? Que yo creo que es muy frecuente. Como la obsesión es una persona. La obsesión es una persona cuando, no que vayamos a perder a la persona, ¿no? Sino que ya va más del lado narcisista, donde nosotros decimos, ¿cómo mi novia, que la estoy perdiendo, por ejemplo, ya estamos en las últimas y que nos damos cuenta que a lo mejor ya vamos a terminar, cómo todo ese amor que a mí me pertenece se lo va a dar a otra persona? Entonces me obsesiono en no dejarla ir. ¿Por qué? Por el miedo que ella dé el amor o lo que a mí me merece a otra persona. Entonces es por eso que se obsesiona, ¿no? Ya va más del lado narcisista de qué puede recibir él que es mío. Sí, es como una pelea. No es como una obsesión compulsiva, ¿no? Sino como se obsesionan por no perder esa herida narcisista. Ya es un poco distinto al trastorno obsesivo compulsivo. También he escuchado por ahí, tiene obsesión por el ejercicio, dicen. Sí, como te digo, son pensamientos de que si yo no me ejercito lo demasiado, si yo no me cuido, puede que yo tenga problemas para estar con alguien, ¿sí? Entonces me obsesiono demasiado. Es que si no estoy fuerte, si no tengo músculos, nadie me va a pelar. Entonces se vuelve una obsesión. Si no estás así, no vas a tener a nadie, nadie te va a pelar, nadie te va a hacer caso. Entonces se vuelve una obsesión y lo vuelve una compulsión a convertirse en una adicción al ejercicio, ¿no? De que pierden su vida social por estar a lo mejor de las 24 horas, unas 10 horas en el gimnasio. Entonces esa es la situación que pasa, ¿no? Cuando nos obsesionamos con algo, también pasamos a la parte de la adicción, ¿sí? También es una línea muy pequeña de la obsesión. Está muy cerquita, yo creo, la adicción, sí. de la obsesión, así es. ¿Cómo se diagnostica el trastorno obsesivo compulsivo, Pedro? Se diagnostica en muchas cuestiones en terapia, y nos damos cuenta nosotros como personas como trastorno obsesivo compulsivo que tenemos. Llega a cansar, ¿sí? Es que no puedo hacer nada sin dejar de hacer esto, y es culposo y es vergonzoso, ¿sí? Hay muchas veces que nos escondemos, el obsesivo compulsivo se esconde a hacer sus rituales, pues porque está loco, es señalado, empieza a ser señalado, y es cuando acude al doctor, al médico general. ¿Por qué me pasa esto? Entonces el médico general lo transfiere con un psicólogo o un psiquiatra. En sí nos damos cuenta por la cuestión física, las acciones, las actitudes que llegamos a tomar, ¿sí? En sí no puede tomarse como una afección física que nos afecte en lo físico, más que nada es en lo psicosocial, más que nada, ¿sí? Que nos afecta socializar, entablar algo, porque si estoy en una plática y de repente me llega un pensamiento obsesivo,
Se pierde todo control de nosotros, ¿eh? Y pensamos y pensamos y pensamos hasta, oye, espérame, se va al baño y ya hace la compulsión, ¿eh? Para esconderse. Me llamaba mucho la atención algo que me comentaste ahorita antes de empezar, que estábamos platicando previamente del tema, que es muy común que relacionemos o que confundamos la perfección con la obsesión, con el trastorno obsesivo compulsivo. Explícanos cuáles son las diferencias para todas esas personas que quizá, al igual que yo, porque fíjate que yo también soy de las personas que sí pensaba así como de que, ay, es que es bien perfeccionista, es bien obsesivo o es bien obsesiva. Entonces, ¿cuáles serían las diferencias y, o sea, por qué no es una cosa completamente diferente? Ok, entonces ahí lo que te decía era como, eso de ser perfeccionista es una defensa al miedo de ser obsesivo, ¿sí? Porque en el inconsciente se sabe, ¿sí? En el inconsciente se sabe, pero pues no sale a lo consciente. Entonces, ¿cómo me defiendo yo de estas cuestiones? Es que soy muy perfeccionista y me gusta que todo salga perfecto. No, espérate, ¿por qué quieres que salga perfecto? Si nos ponemos a filosofar ya en ese rollo, pues la perfección no existe, ¿no? Entonces, llegas a estar buscando siempre la perfección y se vuelve más cerca a la perfección. Y se llega a una obsesión, ¿no? Por ejemplo, se da mucho en que en el closet guardamos las cosas del mismo tamaño, de los mismos colores, todas las mangas largas en un lado, todos los zapatos del mismo color en un mismo lado. Que sí soy. Y eso es una cuestión obsesiva, ¿sí? Sí es una cuestión obsesiva por el orden, ¿sí? Porque ¿qué tiene? Ahí es cuando en terapia tú dices, ¿qué tiene que ver el orden contigo? ¿Sí? ¿Por qué tratas de ordenar tu vida interior con tu vida exterior? ¿Sí? Estás simbolizando algo, estás sacando tus cuestiones interiores para ordenarlas, ¿no? Entonces, de eso el decir soy perfeccionista es una defensa para decir soy obsesivo. Tengo esta obsesión y mis pensamientos me dicen que estoy haciendo algo malo o que va a pasar algo malo, ¿sí? Por ejemplo, en la escuela, es que soy muy perfeccionista y no me gusta salirme de la rayita. ¿Por qué? ¿Por qué pasa si te sales de la raya? Es como si tu vida también se saliera de la raya y no pudieras controlarla. Ahí es cuando nosotros nos empezamos a dar, pero eso se da en terapia, ¿no? Solos, pues, es que así soy, así me hizo mi mamá o así me hice yo con la vida, ¿no? Empezamos a negar las cosas. ¿Habrá casos en los que las personas no los aceptan o es más común que no lo acepten? Creo que es más común, ¿verdad? Sí, que no lo acepten. Que sí. no lo acepten. Y aparte se vuelve como una moda, ¿no? Se vuelve como publicamos en Facebook, es que soy bien obsesivo. O yo pregunto y voy por la vida diciendo, es que soy muy obsesivo, ¿sí? Poniéndonos el bache antes de empinarlo, como dice por ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque así yo evito, es que yo ya te dije que soy obsesivo, no me importa lo que tú pienses de mí, ya no tengo tanta chance de que te burles de mí porque yo te lo dije, ¿sí? Porque hay una cuestión inconsciente que nos incomoda, ¿sí? Porque si descubrimos, es que eres obsesivo, ¿por qué eres obsesivo? Están muy cerca de la verdadera cuestión de la obsesión, que es algo culposo, o algo vergonzoso, o algo que nos da miedo, ¿sí? O algo que pasó a nosotros, ¿sí? Entonces empezamos a cubrir la obsesión para que no lleguen al centro de lo que es. Entonces empezamos y como te digo, se vuelve una moda como la bipolaridad, la obsesión, pero pues si supiéramos bien todo lo que es eso, pues jamás quisiéramos hacerlo, ¿eh? Exactamente. Hay una edad, Pedro, en la que quizá suele empezar a presentarse este trastorno o puede ser hereditario. Es hereditario en cuestión de que mamá o papá nos pasan sus cuestiones culposas, ¿sí? Papá o mamá nos dan, toma esto, yo quiero que seas el mejor del mundo como yo no fui y te paso todas mis preocupaciones. Entonces, o sea, no es como que sea genético o de genética, pues. No, es cuestión más que nada simbólica y psíquica, y se vuelve, podría tomarse hereditaria de esa manera. Son patrones que empezamos a seguir, yo creo. Exactamente. Y se identifica muchas veces en la pubertad, ya cuando empezamos a pasar todas las etapas de niños, cuando ya empezamos a darnos cuenta de nuestras cosas, ¿no? A definir qué de qué nos duele, qué nos etcétera. gusta, exactamente, qué nos empieza a gustar lo demás o las demás personas y buscamos cuestiones de nosotros. Así es. ¿Cuáles serían las complicaciones o consecuencias que este trastorno nos pudiera traer? Digo, hablando ya de casos ya, me imagino, pues un poco más graves, ¿no? Así es. Las complicaciones cuando ya es un trastorno obsesivo compulsivo son las cuestiones sociales, ¿sí? Eso nos afecta en las cuestiones sociales. ¿Por qué? Porque es muy difícil entablar una amistad, porque posiblemente si llega alguien nuevo a nosotros es una preocupación nueva, ¿sí? Si me encariño mucho con él, puede que mis obsesiones se vuelvan con él. Es que si yo no hago esto, le va a pasar algo. Y ya se va a volver una obsesión, un pretexto más para una obsesión. De por sí ya tengo muchísimas. Entonces evitamos, ¿no? Como
como en la película esa de Pedro Infante, que decía que toda su amistad le causaba un problema a sus amigos. Y es casi lo mismo, sí, es una obsesión, es una cuestión de ese tipo, que si alguien se acerca a nosotros, posiblemente yo les haga daño. Entonces, por eso, sus problemas principales es la sociabilidad, perdón. Así es. ¿Te ha llegado algún caso a tu consultorio, Pedro, con este trastorno? Sí. ¿Y cuáles son los más comunes? Los más comunes, pues son muchas veces las cuestiones sexuales, ¿no? Y se identifican porque llegan, es que tengo una vida sexual activa y muy buena, ¿sí? Y me gusta mi pareja sexual, pero cuando termino me siento muy culpable y me tengo que bañar. Y me tengo que bañar como si excesivamente. Violación, ajá, algo así. Exactamente, pero pues ya en terapia podemos investigar, a ver por qué pasa, ¿sí? ¿Por qué pasa y por qué te sucede esta culpa? Y ya descubrimos ciertas cosas de que pueden ser con los papás, que a lo mejor sufrió una violación o un acercamiento a la sexualidad muy rápido, que le hizo sentir un placer muy grande. Pero como no era el momento o no era la persona adecuada, hay culpa. Entonces, todas las relaciones sexuales, como no trabajé eso, me recuerdan ese sentimiento, y como me gustó como esa vez, pues es culposo, ¿no? Entonces, ahí esa es una obsesión de que soy mala, tengo culpa, o soy malo, no lo merezco, no merezco esta sensación. Entonces empezamos a esos pensamientos obsesivos con la compulsión. Me baño, empiezo a acomodar todo para que no se me descarrile, pensando que lo que se va a descarrilar es mi vida. Sí, acomodamos todo obsesionadamente, acumulamos para que nada salga. Entonces todo eso es cuestión de obsesivo compulsivo. Así es. Nos están haciendo una pregunta por acá bastante interesante. Dice María Delgado Andrade: maniático compulsivo obsesivo, ¿es la misma enfermedad? La manía o el maníaco sí podría ser muy parecido a la compulsión, ¿sí? Porque el maníaco son cuestiones físicas y movimientos repetitivos, ¿sí? Como lo que les mencionaba ahorita, cerrar la puerta, prender, caminar sobre las líneas, todo eso es una manía, ¿sí? Y sí pero son diferentes conceptos que manejan diferentes autores. Entonces, pero podríamos tomarlo como lo mismo. Pero si nos ponemos a leer un poco, posiblemente en algunos autores marquen como algo distinto, ¿sí? Pero ya es cuestión de autores, pero sí se puede tomar como lo mismo o un poco similar. Así es, perfecto, pues ahí está la respuesta, María Delgado Andrade. Gracias por escribirnos y por realizar tu pregunta. De igual manera, si usted tiene alguna pregunta que hacer respecto a este tema del día de hoy, si va ingresando a esa transmisión, estamos hablando del trastorno obsesivo compulsivo, que es muy frecuente escuchar: es que tú eres obsesivo, es que es obsesión lo que tienes, o es que soy muy obsesiva con esto, pero no sabemos, como lo comentaba el psicólogo, que es todo lo que engloba este trastorno, que no es cualquier cosa y es pues una situación grave y que está presente cada vez más, ¿verdad?, en la población, ahora sí que en todas las edades. ¿Existe algún tratamiento para erradicar este trastorno y cuál es, Pedro? Sí existe, es la psicoterapia, ¿sí? No es que no es la terapia, ¿Tratamiento quizás habrá? ¿Médico? ¿Tratamiento médico? Pues no es lo adecuado, posiblemente pueda que haya cuestiones que te calmen, en cuestiones de neurotransmisores, ¿sí? Que segregues cuestiones que te tranquilicen. ¿Sería ya en casos quizá más sí, muy extremos, ¿no? Más extremos. Porque son cuestiones más que nada neuróticas, ¿no? Y son psicológicas, de cuestiones de nosotros, que sería mejor llevarlas a terapia y verdaderamente entrar a terapia, ¿sí? Porque muchas veces vamos y nomás vamos y hablamos para decir, es que voy a terapia, ¿sí? Pero no hablamos verdaderamente lo que nos duele. Entonces, es ir a terapia y darte cuenta de por qué pasan las cosas, ¿no? Porque a lo mejor tú tienes esa obsesión o ese trastorno, para que, como te digo, el trastorno y la obsesión es como una defensa al verdadero problema, ¿sí? Alguna culpa, algún miedo o algo que nos haya hecho llegar a esa situación. Que venimos arrastrando desde la infancia, prácticamente, ¿verdad? Así es. ¿Cómo convivir con esas personas que sufren de ese trastorno, Pedro? Muchas veces esas personas de por sí ya ellas mismas se juzgan, no debemos de juzgar sus rituales ni nada de ese tipo de cosas, al contrario. Es que tú eres bien obsesiva, es que tú eres bien obsesivo. Es que debes de entender esa parte, ¿no? De que ellos tienen su personalidad, a lo mejor tú eres de una personalidad distinta, que no eres nada obsesivo ni nada compulsivo, ¿no?
Al contrario, tú también desesperas a esa persona porque mueve tus núcleos, ¿sí? Tus núcleos, por ejemplo, en lo particular, una persona como yo, soy totalmente descuadrado y a veces empiezo por el final, el principio, y eso desespera a mucha gente, ¿sí? Porque muevo sus núcleos obsesivos o compulsivos. Y las personas que para mí son obsesivas, a mí me mueven y me desesperan porque yo no soy así. Y tenemos que convivir con esas personas, es respetar nada más, respetar y pues alentarlos a que vayan y busquen ayuda, ¿no? Porque tampoco mi forma de ser es la correcta, ni la de ellos es la correcta, sino que todos ocupamos de esta parte de la terapia para poder vivir mejor, ¿sí? No, a lo mejor no lo terminamos de curar, pero sí vivir mejor. Mejorar nuestro estilo de vida, sin duda alguna. Pedro, ¿hay alguna modo de prevenir quizá el trastorno de obsesión compulsiva? Pues podría, ¿no? Pero casi siempre es nula la forma porque somos papás, ¿sí? Cuando eres papá, casi como que viene de la infancia. ¿Y quién se encarga de nosotros? Pues papá y mamá. Los papás. Y nadie nacemos sabiendo cómo vamos a criar a nuestros hijos. A lo mejor podemos tener toda la teoría del mundo, pero ya teniéndolo aquí, a la torre, ¿qué hago, no? ¿Qué hago y cómo le hago? Pero sé que tenía que hacer esto, pero a mí mi corazón y mi sensibilidad me dice que no lo regañe o que le dé todo, Entonces eso... O son cuestiones de la vida que no se controlan, ¿sí? Porque podemos nosotros traumar al niño o la persona sin darnos cuenta, ¿sí? Porque también la teoría dice... Estamos transmitiendo, lo estamos pasando todo. La teoría nos dice que no debemos de cargar al niño como lo cargamos, porque lo erotizamos, ¿sí? Porque estamos tocando sus partes sexuales, ¿sí? Pero pues es mi hijo y lo cargo así, no hay ninguna maldad, pero no sabemos la otra cuestión, ¿no? O no le dimos pecho, pero le dimos bibi, lo vivimos y le dimos vida, entonces eso es una buena madre, ¿no? Entonces tenemos que identificar las cosas que nos faltan a nosotros como personas para poder evitar que nuestros hijos sean un parecido a nosotros o que tengan afecciones psicológicas. Hay que corregirnos nosotros para nosotros no pasarle a transmitirle eso a las personas que están pues alrededor de nosotros. Pues continuas con mucha razón, pues los hijos, ¿verdad? Así es, mi Pedro. Pues con esto cerramos el tema del día de hoy, trastorno obsesivo compulsivo. Y para todas aquellas personas que quieran contactarte para recibir o tomar terapia psicológica para erradicar cualquier de estos trastornos, ¿cómo pueden localizarte, mi Pedro? Está en la página de Facebook, es una fanpage que se llama Psicoterapia de Cajeme, o también está mi número, ¿no? Que es que ahí me llaman las personas para agendar o cualquier duda. Es con 64 41 49 51 94, que ahí pueden llamarme sin compromiso y para agendar o cualquier duda, ¿no? No necesariamente terapia. Y les recomiendo, ¿no? Es como una recomendación para todos que necesitamos esta ayuda, ¿no? Y esa terapia para conocernos, ¿no? Y no tener problemas más adelante y ser más evolucionados, ¿no? Eso me gusta, siempre lo dice Pedro aquí y es cierto. No necesariamente tenemos que aceptar o darnos cuenta que tenemos algún problema. Aunque usted diga, muchas veces decimos, no, yo estoy bien, yo ayuda psicológica, no, ni que estuviera loca. Va al psicólogo uno y descubre muchísimas cosas, ¿verdad? Que a lo mejor inconscientemente no las aceptamos, así que es por ello que es muy importante, pues, de vez en cuando charlar con un psicólogo, ¿por qué no? Así que si usted pues tiene alguna duda, alguna pregunta respecto a cualquier tema, pues aquí está nuestro psicólogo de cabecera para ayudarlo. Ya le dio a conocer sus teléfonos, sus redes sociales, ahí donde lo pueden contactar. Perfecto, muchísimas gracias, mi Pedro. Nos vemos muy pronto de nueva cuenta por acá en la cabina de Éxodo Radio. Muchas gracias y gracias por invitarme y esperamos estar más tiempo aquí con otros temas más emocionantes. Así es, claro que sí. Gracias a todas las personas que nos estuvieron siguiendo. Recuerden que seguimos a través de exodoradio.com con más buena música, obviamente aquí en Éxodo cuando son las 12:45 de la tarde.